Capítulo 5. La ceguera del eco. Clara despertó envuelta en una penumbra húmeda. No recordaba cómo había llegado allí, pero el suelo bajo sus pies era frío y rugoso, como si respirara a través de las grietas. Una venda áspera cubría sus ojos, apretada con una intención que no era suya. No podía ver, pero comienza a escuchar voces antiguas, fragmentos de oraciones, lamentos que se repiten como ecos atrapados en piedra. El símbolo en su pecho, una espiral gruesa, comienza a latir con cada palabra que se pronuncia en el aire. A su alrededor, columnas antiguas se alzaban como testigos. No eran lisas ni simétricas, sino erosionadas por el tiempo, cubiertas de musgo y cicatrices. Cada una parecía emitir un susurro distinto, como si guardaran voces atrapadas en piedra. Clara sostenía una vela encendida. La llama temblaba, proyectando sombras que danzaban sobre su pecho, donde una espiral gruesa estaba pintada en su túnica. El símbolo parecía absorber la luz, como si fuera un oído abierto. Los sonidos comenzaron a organizarse. No eran palabras completas, sino fragmentos, oraciones rotas, nombres olvidados, lamentos que se repetían como ecos. Clara no los escuchaba con los oídos, sino con el cuerpo. Cada vibración le recorría la piel, cada pausa le apretaba el pecho. El pueblo hablaba, pero no desde el presente. Era un coro de ausencias. La venda no era castigo, sino umbral. Al renunciar a la vista, Clara accedía a una verdad más profunda. Ya no buscaba imágenes, sino significados. Comprendió que el pueblo no se revela por lo que muestra, sino por lo que susurra cuando nadie lo mira. La vela no iluminaba el camino, sino el eco. Y entonces lo sintió, una presencia detrás de ella, quieta, sin rostro. No la tocaba, pero su sombra se alargaba sobre el suelo. Clara no se giró. No podía. No debía. El ritual había comenzado, y ella era parte de él. Capítulo 6. El rostro del recuerdo. El corredor parecía no tener fin. Clara avanzaba con pasos lentos, guiada por el sonido de su propia respiración. Las columnas se repetían como espejos de piedra, cada una cubierta de musgo, cada una cargada de tiempo. La luz de su vela apenas alcanzaba a delinear los bordes del pasillo, mientras una bruma verdosa se espesaba al fondo, como si ocultara algo que no debía ser visto. El aire era denso, cargado de polvo y memoria. No había voces esta vez, solo un silencio expectante, como si el espacio contuviera la respiración. Clara sentía que no caminaba hacia algo, sino dentro de algo. El pasillo era un cuerpo, y ella estaba entrando en su médula. Y entonces lo vio. No era una figura. No era una sombra. Era un cráneo humano, pálido, marcado con la espiral en la frente. Estaba envuelto en telas desgarradas, como si aún conservara la dignidad de un rostro que ya no existe. Los ojos eran huecos, pero no vacíos. Miraban sin mirar. Esperaban. Clara se detuvo. La vela tembló. El símbolo en su pecho pareció responder, como si reconociera al otro. No había miedo. Había reconocimiento. El cráneo no le hablaba, pero ella entendía. Era el rostro del recuerdo, el testigo de lo que fue negado. ¿Fuiste tú?, pensó. ¿O soy yo? Las telas que envolvían el cráneo susurraban sin sonido. Eran restos de identidad, fragmentos de historia. Clara sintió que el símbolo ya no estaba sobre ella, sino frente a ella. No era una marca. Era un espejo. El pasillo no era tránsito. Era umbral. Clara comprendió que su rol no era descubrir, sino recordar. El símbolo no la elegía, ella lo aceptaba. La vela se apagó. Y en la oscuridad, Clara vio. Capítulo 7. Oficio del tacto. Clara se detuvo frente al muro. La piedra estaba cubierta de musgo, húmeda, viva. La vela en su mano apenas lograba arrancar formas a la oscuridad. No había sonido, pero el aire parecía contener algo que aún no se había dicho. Allí, entre las grietas, se insinuaba un símbolo. No era la espiral amplia que la había guiado antes. Este era más delgado, anguloso, como un anzuelo. Sin embargo, en sus bordes aún se percibían rastros del antiguo trazo, como si el tiempo hubiera intentado borrarlo sin éxito. Clara apagó la vela con un soplo lento. La colocó sobre una alcayata de madera incrustada en la piedra, y se acercó al muro. El símbolo parecía velado por afrentas del tiempo y la naturaleza, pero al entrar en contacto con las yemas de sus dedos, algo se abrió. No fue una visión. No fue un sonido. Fue una memoria. La piedra estaba tibia. Bajo el musgo, la forma parecía latir. Clara deslizó los dedos con cuidado, como si leyera una cicatriz. Cada trazo le devolvía una imagen, un rostro sin nombre, una voz apagada, una promesa rota. El símbolo no era un signo. Era una herida. Esto no lo dibujaron, pensó. Lo dejaron. El muro no respondía, pero la humedad parecía abrazarla. Clara comprendió que el tacto era el último lenguaje. Que el pueblo no solo hablaba por lo que se decía, sino por lo que se había tocado y olvidado. El símbolo se desvanecía bajo sus dedos, pero la memoria quedaba. Y Clara, por primera vez, sintió que no estaba sola. Capítulo 8. Liturgia del musgo. Clara se arrodilló sin pensarlo. El cuerpo lo supo antes que la mente. Frente al muro, la piedra cubierta de musgo parecía respirar.
No era una superficie, era una piel antigua, marcada por el tiempo y el olvido. La espiral estaba allí, grabada con profundidad, como si hubiese sido tallada por dedos desesperados. No brillaba, pero emitía una luz suave, apenas perceptible, como si recordara por sí sola. Clara extendió la mano. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por reconocimiento. No vine a descubrir, pensó. Vine a devolver. El tacto fue lento, reverente. La piedra estaba tibia, húmeda, viva. Cada curva de la espiral le devolvía una imagen, un niño que desapareció sin nombre, una mujer que cantaba para nadie, un hombre que enterró su voz en el pozo. El símbolo no era un signo. Era una plegaria. Clara bajó la cabeza. La capucha cubría su rostro, pero no su intención. El silencio era absoluto, como si el pueblo contuviera la respiración. La luz de la espiral iluminaba su mano, su perfil, su sombra. Todo lo demás era oscuridad. Si toco lo suficiente, pensó, quizás el pueblo me perdone. No hubo respuesta. No hacía falta. El muro la aceptaba. El musgo la envolvía. Y la espiral, por primera vez, parecía latir con ella. Capítulo 9. Rumor del agua. Clara no supo cuándo terminó el ritual. No fue al apagar la vela, ni al retirar la mano del muro. Fue cuando escuchó el rumor del agua detrás de la piedra musgosa. Un sonido leve, persistente, como si el muro comenzara a llorar por sí mismo. No era una filtración, era una voz líquida. El musgo, hasta entonces quieto, se expandió. No como vegetación, sino como gesto. Cubrió la espiral lentamente, como si quisiera protegerla del tiempo. Alcanzó la mano de Clara, la envolvió con suavidad, y luego siguió su camino por la piedra, como si el muro continuara el rito por cuenta propia. La piedra parecía latir bajo la humedad, como si el pueblo despertara desde dentro. Clara no se movió. Observó cómo la espiral desaparecía bajo el verde, cómo la forma se disolvía en textura. El símbolo no se borraba, se absorbía. Era como si el pueblo decidiera guardar lo revelado, como si la memoria tuviera que volver a sus raíces. La humedad comenzó a descender por las grietas, buscando suelo. Cada gota que caía era un nombre. Cada nombre, una ausencia. Clara sintió que el agua no era agua, era historia. Era lo que no se pudo decir, lo que se filtró entre generaciones, lo que quedó atrapado en las piedras. El techo verde del pasillo comenzó a gotear. Una gota, luego otra, luego muchas. No era lluvia. Era un llanto antiguo. Clara se retiró con lentitud, como quien deja una ofrenda. No miró atrás. El muro ya no la necesitaba. La espiral estaba cubierta. El símbolo había sido devuelto. Mientras caminaba, el sonido del agua la acompañaba. No como amenaza, sino como compañía. El pueblo no la expulsaba. La seguía. Cada paso que daba era respondido por una gota. Cada silencio, por un rumor. Y entonces lo comprendió, el ritual no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ahora era líquido. Ahora era eco. Ahora era ella. Capítulo 10. La respiración del muro. El pueblo no habló. Pero algo en sus estructuras comenzó a hacerlo. Las casas, antes silenciosas, exhalaban humedad por las rendijas. Las paredes se cubrían de un vaho tenue, como si respiraran. Clara caminaba por las calles y sentía que el aire tenía densidad, como si cada paso atravesara una memoria espesa. Las piedras del camino estaban más oscuras. No por la lluvia, sino por algo que ascendía desde abajo. Como si el subsuelo quisiera emerger. Como si las raíces del pueblo, ocultas por generaciones, comenzaran a reclamar su lugar. En la plaza, la fuente, seca desde hacía años, comenzó a murmurar. No brotaba agua, pero el sonido estaba ahí. Un gorgoteo leve, como si algo se moviera en el fondo. Clara se acercó, y el aire cambió. Olía a tierra removida, a objetos enterrados, a tiempo. Los muros de la iglesia se cubrieron de musgo sin que nadie lo notara. No era vegetal. Era símbolo. Cada hebra parecía formar palabras que no se podían leer, pero que se sentían. Clara pasó la mano por una de ellas y sintió frío. No de temperatura, sino de ausencia. Esa noche, el pueblo no durmió. No por miedo, sino por escucha. Las casas crujían como si se acomodaran. Las puertas se abrían solas, no por viento, sino por invitación. Y en cada rincón, el rumor del agua se transformaba en respiración. Clara comprendió que el ritual había despertado algo más antiguo que el símbolo. Algo que no pedía ser entendido, sino sentido. Algo que no buscaba palabras, sino presencia. Y entonces, por primera vez, el muro habló. No con voz. Con humedad. Capítulo 11. El espejo de los muertos. El estanque del atrio ya no reflejaba el cielo. Tampoco a Clara. Reflejaba ausencias. Al principio, solo eran sombras. Contornos vagos que se deshacían con el viento. Pero luego, los rostros comenzaron a definirse. No eran fantasmas. No eran recuerdos. Eran personas que no estaban allí, pero que alguna vez lo estuvieron. Clara reconoció a su abuela, con el vestido que usaba los domingos.
A un niño que jugaba con piedras en la plaza, aunque nunca lo había visto antes. A una mujer con los ojos vendados, que parecía mirar sin mirar. Todos estaban quietos. Todos la miraban. El agua no se movía. Era como vidrio líquido. Y sin embargo, cada rostro parecía flotar en una profundidad que no existía. No estaban en el fondo. Estaban en el tiempo. Clara extendió la mano, pero no tocó el agua. Tocó el frío. Un frío que no era de temperatura, sino de historia. El tipo de frío que se siente cuando uno entra en una casa donde algo se ha perdido. Los reflejos comenzaron a hablar. No con palabras, sino con gestos. La abuela levantó la mano. El niño dejó caer una piedra. La mujer vendada giró el rostro hacia la iglesia. Cada movimiento era una señal. Cada señal, una invitación. Clara comprendió que el espejo no mostraba lo que fue. Mostraba lo que aún espera. Lo que no ha sido dicho. Lo que necesita ser recordado para poder irse. Y entonces, el agua se agitó. No por viento. Por decisión. Los rostros se disolvieron. No desaparecieron. Se mezclaron. El espejo ya no era espejo. Era umbral. Era boca. Era testigo. Clara se retiró sin mirar atrás. Sabía que los muertos no querían quedarse. Solo querían ser vistos. Capítulo 12. La iglesia sin Dios. Clara cruzó el umbral de la iglesia con la respiración contenida. El aire dentro no era aire, era algo más denso, como si cada molécula estuviera cargada de espera. No silencio. Expectativa. El templo no tenía bancos. No tenía altar. Solo un espacio amplio, cubierto de musgo, donde las paredes parecían respirar. El suelo estaba húmedo, pero no por lluvia. Era como si algo debajo exhalara. En el centro, una espiral tallada en piedra se hundía en el suelo. Rodeándola, velas apagadas, algunas rotas, otras derretidas hasta la base. No había imágenes. No había santos. Solo símbolos. Y grietas. Muchas grietas. Clara avanzó. Cada paso resonaba como si pisara dentro de un cuerpo. El eco no era natural. Era interno. Como si el templo tuviera órganos. Las paredes estaban cubiertas de agua que descendía lentamente por fisuras verticales. No era humedad. Era escritura. Cada hebra líquida parecía formar palabras que no se podían leer, pero que se sentían. Clara pasó la mano por una de ellas. Sintió frío. No de temperatura. De ausencia. En el fondo del templo, bajo un arco de piedra, algo se movió. No caminó. No flotó. Cambió de forma. Era una figura sin rostro, sin contorno definido, que parecía surgir del muro mismo. No tenía ojos, pero Clara sintió que la miraba. No tenía boca, pero algo en su presencia gritaba. Las velas comenzaron a encenderse solas. Una a una. Sin fuego visible. Cada llama era distinta. Algunas temblaban. Otras eran firmes. Una se apagó al instante. Clara comprendió que no eran velas. Eran memorias. Encendidas por quienes habían estado allí. Encendidas por lo que el templo recordaba. La figura se acercó sin moverse. El espacio entre ella y Clara se redujo, como si el templo se plegara. El aire se volvió más espeso. Clara sintió que no podía retroceder. No por miedo. Por gravedad. La espiral del suelo comenzó a girar. No físicamente. En su percepción. Como si el símbolo se activara al ser visto. Como si la mirada fuera la llave. Y entonces, la figura habló. No con voz. Con humedad. Las paredes comenzaron a llorar. No agua. Sangre diluida. Clara no gritó. No podía. El templo no lo permitía. El sonido estaba atrapado en las piedras. La figura se disolvió. No desapareció. Se volvió parte del muro. Parte del suelo. Parte de Clara. Y entonces, sin saber por qué, ella encendió una vela. No para iluminar. Para confirmar que estaba ahí. El templo no pedía fe. Pedía recuerdo. Y ofrecía algo a cambio. Algo que no debía tocarse. Algo que no debía nombrarse. Pero Clara ya lo había visto. Y el templo, ahora, la recordaba. Capítulo 13. El hermano. La vela que Clara encendió en el templo no se apagó. Pero su llama comenzó a inclinarse hacia el suelo, como si algo debajo la atrajera. El aire se volvió más denso, más húmedo, más antiguo. Detrás del altar sin Dios, una puerta se reveló. No se abrió. Se deshizo. La piedra se volvió polvo, como si el templo decidiera que ya era momento. El pasillo descendía en espiral.
Las paredes eran de piedra viva, húmeda, palpitante. Cada paso que daba, el eco se deformaba. No repetía su sonido. Lo transformaba. Como si el templo la estuviera traduciendo. Al final del pasillo, lo vio. Su hermano estaba de pie, inmóvil, en el centro de una sala circular. No tenía ropa. No tenía heridas. Pero no era humano. Su piel era translúcida, como si estuviera hecha de agua contenida. Dentro de él, algo se movía. No órganos. Símbolos. Sus ojos eran negros, sin iris, sin reflejo. Y su boca estaba cerrada, pero algo dentro se agitaba. Como si contuviera una palabra que no debía salir. Clara no habló. No podía. El cuerpo frente a ella no era el que recordaba. Pero algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, en la manera en que sus manos temblaban, era él. El suelo estaba cubierto de símbolos. No escritos. Tallados. Como si el cuerpo del hermano hubiera sido el cincel. Cada espiral, cada ojo, cada línea, parecía haber salido de él. No como obra. Como confesión. Clara dio un paso. El hermano giró lentamente. No caminó. Se deslizó. Y cuando estuvo frente a ella, abrió los ojos más allá de lo físico. Clara vio dentro. Vio el pueblo. Vio la iglesia. Vio el momento en que él fue ofrecido. No por ella. Por el pueblo. El hermano levantó la mano. No para tocarla. Para mostrarle. En su palma había una espiral viva, que latía como un corazón. Clara sintió que algo dentro de ella respondía. No con miedo. Con reconocimiento. Y entonces, él habló. Pero no con voz. Con agua. Las paredes comenzaron a llorar. El suelo se agrietó. La espiral en su mano se deshizo en vapor. Y Clara comprendió que su hermano no había sido transformado. Había sido devuelto. No era humano. Era símbolo. Y ella, sin saber cómo, lo abrazó. El cuerpo era frío. No por temperatura. Por destino. Pero al tocarlo, algo se activó. El suelo vibró. Las espirales se encendieron con luz líquida. El templo comenzó a cerrarse. No con piedra. Con intención. Clara sintió que el abrazo no era suyo. Era del pueblo. Era del ritual. Era de aquello que había esperado siglos para volver a ser tocado. Y entonces, el hermano se deshizo. No murió. Se dispersó. En vapor. En símbolo. En memoria. Clara quedó sola. Pero no vacía. El templo la había aceptado. Y ahora, ella también era parte del muro. Capítulo 14. El pacto. Clara descendía aún con el eco del abrazo. El cuerpo de su hermano se había deshecho en vapor, pero algo de él seguía latiendo en su piel. El templo no la había liberado. La había marcado. El pasillo que se abría bajo la espiral era más estrecho que los anteriores. Las paredes no eran de piedra, sino de una sustancia que parecía respirar. No sólida. No líquida. Algo intermedio. Algo que la observaba sin ojos. Cada paso que daba, los símbolos en las paredes se encendían con una luz tenue, como si reconocieran su presencia. Espirales, ojos, bocas cerradas. Todos la seguían. Todos la esperaban. Al final, una cámara circular. No había altar. No había luz. Solo una grieta en el suelo, de la que emergía una figura. No caminaba. No flotaba. Se formaba. Era sombra líquida. Un contorno que cambiaba con cada parpadeo. No tenía rostro, pero Clara sintió que la miraba. No tenía boca, pero algo en su presencia murmuraba. La figura no habló. Pero los símbolos flotaron. 3, un ojo, una espiral, una curva ascendente. Clara los entendió. No como palabras. Como destino. El pacto era claro. Podía salir. Podía abandonar el pueblo, la iglesia, el ritual. Podía volver a su mundo, con su cuerpo intacto. Pero debía entregar algo. No su vida. No su alma. Su nombre. Si aceptaba, nadie la recordaría. No en fotos. No en palabras. No en sueños. Sería una sombra entre sombras. Una ausencia sin historia. Clara tembló. No por miedo. Por reconocimiento. El templo no la retenía. Le ofrecía una salida. Pero a un precio que no podía medir. Las paredes comenzaron a llorar. No agua. Un líquido oscuro, espeso, que descendía como sangre diluida. El suelo vibraba. La espiral en el centro se encendía y apagaba, como un corazón indeciso. La figura se acercó. No caminó. El espacio entre ambas se redujo. Clara sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Como si el templo la estuviera envolviendo.
Y entonces, la figura extendió una mano. No tenía dedos. Tenía símbolos. Clara entendió que debía tocarla. No para sellar el pacto. Para desaparecer. Ella cerró los ojos. Y dijo su nombre. La figura lo tomó. Lo absorbió. Lo borró. Clara sintió que algo dentro se deshacía. No dolor. No vacío. Una ligereza inquietante. Como si su historia se estuviera deshilando. La puerta se abrió. Y ella salió. Pero nadie la vio. Nadie la nombró. Y en el pueblo, la espiral volvió a latir. Capítulo 15. El juicio. Clara emergió del templo como quien regresa de un sueño que no le pertenece. El aire del pueblo era distinto. Más denso. Más antiguo. Como si el tiempo se hubiera detenido para observarla. Pero nadie la esperaba. O eso creyó. Las casas, antes vacías, comenzaron a encenderse con una luz tenue, rojiza, como si respiraran desde dentro. Las puertas se abrieron sin manos. Y de ellas salieron figuras encapuchadas, envueltas en telas desgastadas, con máscaras de barro agrietado. No tenían ojos. Solo espirales talladas en sus frentes. Clara no tenía nombre. Pero el pueblo la recordaba. La rodearon sin tocarla. El suelo bajo sus pies se volvió salino, dibujando un círculo perfecto. Dentro, 3 símbolos, el ojo, la espiral, la curva ascendente. El pacto, ahora convertido en sentencia. Una figura más alta se adelantó. Su máscara tenía 3 ojos. En sus manos, una vasija de obsidiana que parecía latir. No habló. Pero el aire vibró. Has pactado. Has cruzado. Has cedido tu nombre. Pero el pueblo exige juicio. Clara sintió que algo dentro de ella se agitaba. No era miedo. Era reconocimiento. El juicio no era para castigarla. Era para decidir si debía permanecer. Las figuras comenzaron a colocar piedras dentro del círculo. No eran piedras comunes. Eran fragmentos de memoria. Clara vio en cada una un reflejo, su infancia, su hermano, el templo, el momento en que pronunció su nombre por última vez. La espiral del centro comenzó a girar. Lentamente. Luego más rápido. Luego se detuvo. La figura de los 3 ojos se acercó. Colocó la vasija frente a Clara. Dentro, el líquido negro reflejaba su rostro. Pero no el actual. El de antes. El que ya no existía. Si bebés, eres del pueblo. Si la rechazas, eres del olvido. Clara extendió la mano. Pero antes de tocar la vasija, las figuras comenzaron a murmurar. No palabras. Ecos. Voces que venían del suelo, de las paredes, del aire. Voces que decían su nombre. El que ya no tenía. Y entonces, la vasija se abrió. No era líquido lo que contenía. Era sombra. Una sombra que se alzó y tomó forma. No humana. No animal. Algo intermedio. Algo que la conocía. La sombra habló sin boca. Tu juicio no es tuyo. Es nuestro. Has traído el eco. Has traído la grieta. Clara cayó de rodillas. El suelo se abrió bajo ella. No físicamente. Espiritualmente. Como si su historia se estuviera deshilando. Las figuras comenzaron a girar alrededor del círculo. Cada paso que daban, el aire se volvía más frío. Más denso. Más oscuro. La sombra se acercó. Tocó su frente. Y la espiral se encendió. Clara gritó. Pero no con voz. Con memoria. Todo lo que había sido comenzó a salir de ella. Como vapor. Como sangre. Como historia. Y entonces, bebió. La sombra se deshizo. Las figuras se detuvieron. La espiral se apagó. Clara se levantó. Ya no era Clara. Era símbolo. Era parte. Y el pueblo volvió a dormir. Capítulo 16. La transformación. El sabor del pacto aún ardía en su lengua, aunque ya no tenía boca. Clara caminaba, pero no avanzaba. El pueblo se había detenido. No por quietud, sino por reverencia. Las casas no la miraban. La recordaban. Cada paso que daba, el suelo se hundía levemente, como si rechazara su peso. No era que flotara. Era que ya no pertenecía a la gravedad. Su cuerpo comenzó a perder simetría. El brazo derecho se alargó, como si quisiera alcanzar algo que no existía. El izquierdo se encogía, pegado al torso, como si temiera tocar. Su columna se arqueó hacia adentro, formando una curva que imitaba el símbolo del pacto. La piel se volvió porosa, como piedra húmeda. De ella brotaban hilos oscuros, no cabello, sino raíces. Clara no se transformaba en criatura. Se transformaba en lugar. Frente al templo, el muro agrietado comenzó a abrirse. No por fuerza. Por reconocimiento. La espiral tallada en su centro giraba lentamente, como si despertara. Clara se acercó. No caminó. Fue absorbida. Dentro, el aire era más denso. Más antiguo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que se movían.
No eran grabados. Eran entidades. Cada uno la observaba. Cada uno la juzgaba. Y entonces, el ritual comenzó. Las figuras encapuchadas reaparecieron. Esta vez, no llevaban máscaras. Sus rostros eran planos, sin rasgos. Como si Clara fuera el único rostro permitido. Formaron un círculo. En el centro, colocaron 3 objetos, una piedra con forma de ojo, una vasija con una espiral tallada, y una tela con una curva ascendente bordada en sangre seca. Clara se colocó en el centro. No por voluntad. Por destino. Las figuras comenzaron a cantar. No con voz. Con vibración. El templo tembló. Las paredes lloraron. El suelo se abrió. Y Clara comenzó a deshacerse. No murió. Se dividió. Su cuerpo se fragmentó en símbolos. Su rostro se convirtió en geometría. Su historia se volvió eco. Una parte de ella se incrustó en la piedra. Otra en la vasija. Otra en la tela. Las figuras se inclinaron. El templo se cerró. Y Clara dejó de existir como Clara. Ahora era el juicio. Ahora era el pacto. Ahora era el símbolo. Y en el pueblo, la espiral volvió a girar. Capítulo 17. El silencio. El silencio no es ausencia. Es preparación. Las piedras del templo, aún tibias por los rezos antiguos, vibran con una frecuencia que no se escucha, pero se siente. Las máscaras, colgadas en los muros, giran levemente con el viento, como si buscaran el rostro del siguiente. El pueblo no habla. No se mueve. Pero observa. En cada casa, una vela encendida. En cada vela, una sombra que danza. Y en cada sombra, un fragmento del rostro que vendrá. Los niños ya no juegan. Los ancianos ya no duermen. Las aves han dejado de cantar. Todo se ha replegado hacia adentro, como si el mundo contuviera la respiración. Porque el siguiente ya ha sido elegido. No por voluntad, sino por resonancia. En algún lugar, alguien ha soñado con agua que sube por las paredes. Con voces que se esconden en los espejos. Con una espiral dibujada en la palma de su mano. Ese alguien camina ahora hacia el pueblo. Y el pueblo lo sabe. El silencio se vuelve más denso. Más ritual. Más expectante. Las campanas no suenan. Pero el aire las recuerda. Y cuando el siguiente cruce el umbral, no será recibido con palabras. Será recibido con memoria.